¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo hacerle el cambio de bujías a tu Gran i10. Para esto solo vamos a necesitar las bujías que sean de iridium. Aquí te dejo los códigos de las marcas más comerciales que he encontrado. Te recomiendo que sigas con las de iridium. Un calibrador de bujías que también lo puedes omitir, pero es mejor calibrarlas porque así te puedes ahorrar mucho en combustible y solo calibrándolas. Si están mal calibradas puede dar algunas fallas el carro, entonces es más seguro con el calibrador. Un dado de 10 y un dado especial para bujías de 5 octavos con una extensión mediana. Hay diferentes tipos de bujías. Las que mejor funcionan son las de cobre, nomás que su defecto es de que se cambian cada 5000 kilómetros. Otro tipo de bujías es la de platino o doble platino, que aguantan mucho más que las de cobre, pero conducen menos la electricidad. Y las de iridio, que aguantan mucho más kilometraje que los de cobre, pero conducen todavía menos electricidad que los de platino. Entonces el que debe de usar este coche es iridium. Yo te recomiendo que sigas con las de iridium. Y según el manual se cambian cada 160,000 kilómetros. Según la concesionaria o la agencia, se cambian cada 100,000 kilómetros. En mi experiencia yo las he cambiado a los 65, a los 70,000 kilómetros, a 75, 80,000 kilómetros, según se vaya sintiendo. Si sientes como que aceleras de manera pausada, como si aceleraras y desaceleraras al mismo tiempo, es entonces que ya es momento de cambiarlo, además de que gasta más combustible. Hay que quitar esta tapa, hay que quitar esta grapa, esta otra grapa. Aquí hay un tornillo y una tuerca, también hay que quitarla, y unas gomas que sirven para sujetar, que es aquí donde está la toma de aire. A la derecha aquí también hay otra, y atrás entre la tapa y el motor, la cabina, hay otra goma. Entonces esta tuerca y el tornillo es con una llave de 10. Esto también te sirve como para quitar el filtro de aire. En el video del cambio de aceite ahí está, por si lo quieres consultar. También te sirve para reparar la toma de aire. Te dejo el video al final para quitar esta tapa. Quitas la tuerca y el tornillo con una llave de 10, como te digo. Ya la retiras con calma, con esas grapas de hasta atrás, esas tres que están hasta atrás. Y aquí esto que quitaste el tornillo es para aflojar una abrazadera y ya pueda salir esta tapa. Como este es el conducto que lleva el motor, hay que taparlo bien con un trapo perfectamente limpio y seco, para que no se vaya a ensuciar con polvo o alguna otra imperfección, una basurita. Aquí está esta otra goma, que también estas nomás se sacan hacia presión hacia arriba, la de toma de aire, y atrás, aquí, ahí se ve, no muy bien, pero ahí se ve. Esa nada más es a presión hacia arriba. La primera goma sale levantando esta parte de acá, y la segunda de la derecha, con un desarmador hay que hacer un poco de palanca, para que si nunca lo has destapado, está muy duro, está muy justo, está muy apretado, y entonces hay que palanquearle con el desarmador, y ya para que salga bien lo jalas hacia arriba mientras le das vuelta de izquierda a derecha, hacia atrás, hacia adelante, y ya sale. Y ya para la goma de atrás está un poco complicado. Con un desarmador le palanqueas hacia arriba igual para que salga, y ya igual nada más le mueves un poco de izquierda a derecha y ya sale. Hay que quitar la capucha de la bujía, nomás se jala hacia arriba y ya sale. Que hay que quitar ya sea una por una o las cuatro de una vez. Se recomienda al principio, cuando eres nuevo, una por una, para que cuando acomodes sepas en cuál vas y no te pierdas con los cables. Pudiera ser que conectaras uno en lugar del otro, pero en este caso, como va por tamaño, nomás llegas a donde va. Aquí se ve como nada más la de la bujía 1 nomás alcanza hasta la 1 y no puede llegar a la 2 y así sucesivamente. Entonces no hay problema en ese sentido. Ya ocupas aquí tu dado que vas a ocupar, que es con una extensión. Sin la extensión no da, entonces necesitas a fuerza la extensión media, porque hay la larga, la mediana y la chica. Entonces con la mediana es la correcta. Entonces ya nada más lo aflojas, como aflojar un tornillo hacia la izquierda, y ya nada más la retiras cada bujía. Lo que tienes que hacer es enroscar aquí
el dado en la bujía, como es medida hexagonal, pues ya embona perfectamente, ya nomás le das vuelta para aflojar hacia la izquierda y ya sale. Aquí en el dado tiene una goma que embona perfectamente en la bujía. Ya cuando retiras la rosca, ya sale. Cuando retiras el dado, retiras también la bujía y viene la bujía. Si no saliera la bujía, lo puedes sacar con un imán o con unas pinzas de punta para que salga, pero eso ya es muy ocasional, casi no pasa. Siempre se viene con la bujía el dado. Entonces, para calibrar las bujías, sí se deben de calibrar. Estas ya vienen precalibradas, pero luego hay veces en que en el mismo embalaje o en el transporte, o tú mismo lo vas haciendo así o en la refaccionaria y se va cerrando. Entonces por eso es necesario calibrarlas. Para calibrarlas vamos a ocupar un calibrador. Yo ocupo este de moneda porque es el más barato. Hay otras de lainas que son un poco más efectivos, pero este funciona y como casi no lo ocupas, pues nunca se va a acabar. Entonces viene de un lado viene en pulgadas, que es el que vamos a usar, y del otro lado es el que viene en milímetros. Como Hyundai ocupa pulgadas, vamos a buscar aquí el que diga pulgadas, que dice inches pulgadas, este de acá, y ya vamos a ponerlo en el más pequeño, y aquí va aumentando y se va haciendo más grueso, y así es como vamos a calibrarlo. Yo ya lo marqué aquí, que es el punto 0.36, que es el que ocupa este carro. Y vamos a poner acá y lo vas moviendo con suavidad hasta donde raspe. Este respetó su calibración hasta ahí. Vamos a ver otra. Y así vas a calibrar las 4. Este se pasa. Entonces vamos a con esta parte de acá, que es lo más duro. Lo vas a apretar con fuerza. Con mucha fuerza. Y ya pruebas hasta que te dé el punto 0.36, que aquí se me pasó la mano. Y hasta ahí llega. Entonces es con suavidad para no dañar el electrodo central. Lo que vas a mover es el electrodo de tierra. Entonces para abrirlo, si es que está muy cerrado, vas a ocupar este orificio que unos piensan que es para que lo pongas en tu llavero, pero pues no, es para abrir la abertura. Lo ocupas así. Es como si fueras a abrir una botella, una corcholata, y apenas si le mueves, porque como son en .0 pulgadas, se mueve y se pasa a veces. Apenas le moví y estuvo a punto de pasarse. Entonces otra vez con cuidado, apenas si lo mueves y lo pruebas. Hoy ahí me pasé. Se pasó. Entonces otra vez lo aprietas con fuerza y así hasta que queden. El código es el que te muestro aquí en pantalla. Hay otro que es diferente. Uno es el que... Estos dos te sirven, estos dos códigos te sirven. Es la misma altura, el mismo tipo de rosca, todo, pero de preferencia es este el que debes de usar. Incluso unos deben de traer su protector. Y así nunca se va a descalibrar. Ya sea que lo compres en esta presentación individual, o hay algunas presentaciones que vienen de 4, pero pues es igual. Entonces así es como se calibran las bujías. Así es como salieron. Todavía es normal. Estas todavía se pueden llegar a limpiar con un cepillo de alambre y con un poco de gasolina. Se talla, pero como está tallando, se daña el electrodo central, entonces no es del todo recomendable. Lo mejor, la recomendación técnica es cambiarlas. Ya si se cambian es mejor y queda nueva y rinde más el combustible y el arranque, se protege el motor y todo. Entonces ya para ponerlas en el motor, se acomodan aquí en el dado para bujías, y ya con el mismo dado para bujías se desciende la bujía para que no se descalibre. Y si ya se aprieta hacia la derecha, ya que esté totalmente dura, un poquito dura, se aprieta nada más un cuarto de vuelta. No es mucho, nada más es un cuarto de vuelta. Si le aprietas de más,
puede ser que empieces a dañar la rosca y con el tiempo se va a dañar, ya no va a poder apretarse. El chiste es que no dejes caer la bujía porque si no se pega el diodo que calibraste y entonces no sirve nada la calibración. Una es con el dado y la otra es con la yema de los dedos. La vas acomodando hasta lo más que puedas con el dedo al último y ya no la dejas caer. Ya nada más tendrías que acomodar la capucha de la bujía. Se aprieta con un poco de fuerza hasta que truene con las 4 bujías. Ya nada más tendrías que poner el portafiltro, regresar todo como estaba antes, hacerlo con calma, con cuidado para que quede bien. La parte de la toma de aire, la tuerca y el tornillo de 10, todo, y ya habíamos terminado el cambio de bujías.